Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Completamente en vivo desde el estudio 85 de Santiago Televisión, más de 1000 sets para sacar este programa. Siempre nos cambiamos de estudio también por Radio USACH, completamente en vivo. Recuerda, de lunes a viernes, 11 de la mañana. ¿Por qué hay gente a la que se le pega el acento cuando viaja a otro país? ¿Te has dado cuenta? Pasa harto eso. Quizás no al nivel de Iván Zamorano, ¿no? Pero incluso a mí, que me llamo Iván Rimaza, me pasó cuando fui a Argentina, por ejemplo. Como que trataba de hablar menos chileno. Bueno, y el mismo Iván Zamorano, y escuchábamos de fondo una guitarra media flamenca, le pasó también cuando fue a España, que llegó hablando como Amaro Gómez Pablo, básicamente. Bueno, este fenómeno es real. No es de pretencioso o pretenciosa. Pasa en tu cerebro y se llama acomodación lingüística. Acomodación lingüística parece como un ajuste que te harían en el dentista, pero nada que ver. El experto en comunicación Howard Giles dice que sin darnos cuenta adaptamos nuestra forma de hablar para parecernos más a las personas que nos están escuchando o leyendo. También pasa, de hecho, por WhatsApp. ¿Te has dado cuenta que uno no habla igual con todos? Como que ajusta ciertos modismos, cierto uso de emojis incluso. Bueno, es como raro, de cierta forma. Pero en realidad es una estrategia social tan antigua como caminar en dos patas. Pero no pasa lo mismo también con todos los idiomas. O sea, si voy a India por una semana, no creo que vuelva hablando como Apu de los Simpsons. ¿O sí? No creo. Sería extraño. Nos pasa más con países que hablan español. La Universidad de Barcelona, de hecho, el 2018 publicó un estudio donde muestra que descubrió cómo nuestros cerebros tienen como unos filtros de acentos adentro. Dentro de nuestro cerebro tenemos como unos filtros de acentos y esos filtros se activan cuando el idioma o dialecto que estamos escuchando es parecido al nuestro. Y es fascinante porque vieron que cuando escuchamos a alguien con un acento similar al nuestro, pero no idéntico, como un chileno, por ejemplo, escuchando a un argentino, se activan unas regiones cerebrales llamadas espejos neuronales. Y no son responsables solamente de que cambiemos el acento, esos espejos neuronales. Eso también explica por qué cuando uno pasa años con alguien, terminamos usando las mismas expresiones o incluso se nos pegan gustos por distintas cuestiones. No es casualidad, ni que seamos tan parecidos desde el principio. Son los espejos neuronales haciendo su pega. Por eso yo diría que somos un collage de todas las personas importantes que hemos conocido en nuestra vida, porque cuando se te pega un acento, claro, eso se va rápido, ¿no? Pero hay otras cosas que se nos pegan y menos mal que no se nos van nunca más. Empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Muchas preguntas interesantes puedes encontrar en las redes sociales, @USACHoficial, @Diario USACH, bueno, todo eso está en el QR que te dejamos en Santiago Televisión. Si es que no tienes una cámara para mostrarlo, para escanearlo, o nos estás siguiendo por la radio, prende el canal. Sí, pues es la única manera. ¿Cómo te va a transmitir un QR por la radio? Prende el canal, escanea el QR, ahí está, síguenos y vas a ver cómo nuestras redes sociales tienen contenido tan interesante. Por ejemplo, ayer hablábamos con la ministra de Ciencia, pero si incluso el gobierno no es lo tuyo, también tenemos un montón de conversaciones sobre, por ejemplo, Brasil y el fútbol, el semáforo, por ejemplo, el botón del semáforo y el tránsito. ¿Cuál es la ciencia para que no se hagan tacos? Los volcanes. Un montón de cosas, dentro de ellas la conversación que tuvimos con la ministra. Harta gente comentó, vamos a ver esos comentarios. Pusieron ahí, grande ministra, puso una persona. Debe haber sido el presidente de la República que aprovechó de comentar. No, fue NGC 5102, le mandamos un saludo ahí, que siempre, de hecho lo he visto más de una vez, comentar en nuestros posteos. Emojis de aplausos también nos mandan, por más espacios de ciencia, dice otra persona. Ja, coincido. Emojis de aplauso también. Así que bien recibida la ministra, al menos el reel que subimos ahí a las redes sociales, que le preguntamos y ella respondió con toda honestidad, ¿este es el show de ciencia más increíble del mundo? Y ella dijo, sí, lo dice una autoridad de la República. Así que si es que tú no estás en desacuerdo en este momento, podríamos decir que es problema tuyo, porque la ministra ya vino ayer y le encantó este show. Seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos?
A menos que sea un robot, lo más probable es que te despertaste para estar escuchándome ahora. ¿Por qué es tan importante dormir? Vamos a hablar sobre esto con Paula Contreras, neuróloga especialista en el sueño. Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias, Iván. Oye, Paula, voy a partir haciendo como un ejercicio al revés, más de la importancia de dormir, más que cuánta hora hay que dormir. ¿Qué pasaría si no dormimos? Como ¿cuánto tiempo podemos estar sin dormir? ¿Qué efectos van apareciendo cuando uno se depriva del sueño? A ver, en general siempre uno duerme aunque sea muy poquitito, ya aunque sea media hora, una hora, fragmentado como sea, pero uno igual duerme, ya. Claramente ya a las 24 36 horas sin dormir ya se van apreciando bastantes efectos secundarios, como por ejemplo el lentecimiento del pensamiento, fallas en la coordinación. Tal es la falla de coordinación que es como si una persona hubiese tomado alcohol, ya a ese nivel. Entonces, claramente te puedes ver incluso impedido de hacer algunas cosas, ya mayor irritabilidad, que eso es lo que se va viendo. Y claro, si una persona lleva 3 días, 4 días, 5 días es sin posible, dormir, no es una cuestión de ciencia ficción. no es una cuestión de ciencia ficción, como lo dices tú, pero sí se debe a algunas otras enfermedades que ya empiezan a generar daño neurológico. Ya algunos tipos de demencia, hay algunos tipos de insomnio, pero son muy, muy, muy raros. Que sean tan largos. Pero que sean larguísimos, pero ya desencadenan algún otro tipo de patologías severas en el organismo. Pero claramente lo habitual es personas que dicen, no puedo dormir absolutamente nada, pero igual duermen aunque sea 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, muy fragmentados y están muy cansados, con varias fallas en la concentración, que es lo principalmente que se ve. ¿Y por qué es tan invalidante dejar de dormir, particularmente por más de 24 horas? ¿Qué es lo que pasa en el sueño que evita que no estemos como curados, por ejemplo, como tú decías, por falta claro. del sueño? Es que hay varias cosas que se van produciendo, porque el cuerpo también necesita no solamente descansar e ir reponiéndose, el cerebro también lo necesita, e ir eliminando todos estos radicales que están como fallando en el organismo y limpiándose, como en palabras bien sencillas. Ya como un reseteo, digamos. Claramente es una cosa así, ya para poder un poco que nuestras neuronas empiecen a funcionar de manera adecuada, para que la memoria vaya a largo plazo, literalmente, ya, y no perdamos ninguna de estas cosas. Es más que nada eso, para regulaciones hormonales, para regulación de neurotransmisores. Todo eso nos va a permitir que al día siguiente nosotros estemos en forma adecuada como para poder trabajar. Lo divertido es que, claro, el cerebro nos da la ilusión y nosotros como que nos apagamos, pero el cerebro no se apaga mientras dormimos. Jamás. De hecho, está mucho más activo e incluso que en periodos que supuestamente estamos descansando y estamos de día, Sí. pero viendo, por ejemplo, televisión o haciendo alguna cosa muy sencilla, está mucho más activo el cerebro en algunas etapas de sueño que incluso en ese periodo de tiempo de día. Wow, ¿y cómo logra descansar? ¿Cómo es que tanta actividad resulta al final en un relajo para nuestro cerebro o en un refresh, por decirlo de alguna forma? Porque hay distintas etapas de sueño en primera instancia. Hay etapas muy superficiales del sueño y hay etapas profundas del sueño también. Siempre se habla del REM, ¿no? Claro, la etapa del REM, la etapa N3, que son de ondas lentas. Y todo ese tipo de etapas de sueño nos van a ir contribuyendo a ciertos aspectos en nuestro organismo, ya como para ir como recuperándonos. Ya algunas etapas nos ayudan para recuperar la parte de musculatura, porque ayudan como a que se empiece a limpiar todas estas áreas. Hay otras etapas de sueño que son mucho más superficiales, que también cada etapa de sueño nos va a ir ayudando en un cierto aspecto y también en horarios para ir liberando cierta cantidad de hormonas del Distintos crecimiento, hormonas, porque de hecho por lo mismo a los niños se les dice tienes que dormir para poder Para crecer. crecer, es real. Digamos. Pero es real, ¿por qué? Claro. Porque en cierto horario del tiempo, cuando el niño está durmiendo, aumenta la cantidad de hormonas ya para el crecimiento, y si es que el niño no lo duerme en ese periodo de tiempo, el crecimiento se ve disminuido respecto a lo que él podría haber generado en un periodo de tiempo mayor. ¿Te han llegado alguna vez a la consulta? ¿Pasa así como que deriven, no sé, endocrinólogos, que la gente que nos escucha son los que se encargan del tema del crecimiento, ¿no? Como Claro. que te deriven y porque por problema de sueño de repente puede no haberse estado desarrollando un crecimiento sano? ¿Pasa eso? ¿Hay evidencia? ¿Te ha tocado verlo de repente? Lo que pasa es que soy neuróloga adulto, entonces es un poco más maldita complejo. sea. Es Ya. un poco más Sí, complejo. sí, es verdad. Ya, entonces, claramente a mí no me ha tocado absolutamente nada de eso, pero no es algo de manera tan habitual. Ya. Ya
porque en general los niños igual duermen, no es que no duerman nada, ya entonces no se ve ese tipo de características. ¿Y cómo sabemos que tenemos distintas etapas del sueño? ¿Cómo somos capaces de ver nuestro cerebro, de medirlo mientras estamos durmiendo y haber definido con tanta claridad, porque esta cuestión no es de ayer, o sea, llevamos décadas sabiendo que existen etapas del sueño, y tan delimitadas, con nombre, características, ¿cómo las conocemos? Es que para eso hay estudios de sueño. Hay estudios de sueño específicos, que es la parte de la polisomnografía, que es el gold estándar para todo. No es doloroso el examen, absolutamente nada, es un poco molesto porque uno está lleno de cables, ya eso es lo único malo. Ya, y ahí uno puede delimitar muy bien cuando uno está entrando desde la vigilia, o sea, el estar despierto, a la parte de la somnolencia, etapas de sueño 1 superficial, etapa 2 que tienen características importantes, y también la etapa del sueño REM, que son ciclos. Uno no duerme como etapa 1, 2, 3, REM, no es así, va variando dependiendo del ciclo de la persona, de qué patología pueda presentarse. Esa es la mejor forma para poder evaluarlo realmente. Con los relojes inteligentes uno puede de alguna forma determinar, pero la verdad es como que miden más las pulsaciones o cosas así, ¿no? Hay algunos que te pueden medir y te dicen, de hecho me dicen muchos los pacientes, ay, tengo sueño, un 20% de sueño profundo, doctora, estoy mal. No, estás perfecto, les digo yo. Entonces, pero claro, porque las personas de repente no saben cuánto tiempo uno tiene que estar en sueño profundo o sueño superficial o qué es lo que mide. Y eso es por el tono a nivel de las arterias y eso es todo. Oye, qué buena esa inquietud de la paciente, que creo que se repite harto. Como tengo un 20% de sueño profundo, eso es malo, porque suena como que es poco, si es menos de un 50%. Claro. El sentido común nos dice, chuta, estoy durmiendo poco. Y me pasaba, de hecho, con un amigo hace poquito, me dijo, oye, ¿cómo dormís tú? Y le dije, no, de corrido. Ay, qué bueno. Es que yo sabéis que me despierto cada 2, 3 horas, no puedo descansar. Y vi, de hecho, la otra vez un TikTok también, una persona que decía, me molesta mucho, esto es normal, pero parece que hay algo de normalidad también en despertarse entre medio del sueño, ¿no? No hay necesariamente un problema grave por estarse despertando. No necesariamente un problema grave, pero el ideal, el sueño como continuo, es el sueño eficiente. O sea, cuando tú te duermes a las 11 de la noche y te despiertas al otro día, ese sueño que es continuo sin despertar, eso es un sueño eficiente. O sea, si yo me paro al baño entre medio, me despierto para acomodarme y sigo durmiendo, sería preferible que no ocurriera. Claro, en general, despertarte para ir al baño, eso ya no está dentro de lo habitual. Ya no necesariamente que no es normal, pero no es habitual. ¿Por qué? Porque uno no debería ir al baño en la noche, ¿ya? Y eso puede estar debido a múltiples causas. Dentro de ello, que estés tomando mucha agua hasta muy tarde en la noche, porque el organismo sigue funcionando. O de repente hay personas que se van a dormir y agarran una taza de café, una taza de té, y el té diurético genera, claro, entonces, o de repente hay personas que también toman algunos medicamentos que son más diuréticos, obviamente ellos van a ir más al baño, o si tienen alguna otra patología, una patología por ejemplo prostática, o porque tienen por ejemplo mujeres que están embarazadas, por supuesto van más al baño. O sea, hay condiciones fisiológicas normales que te hacen ir más al baño, algunas enfermedades, claro, pero también algunas cosas que nosotros inconscientemente o porque no sabemos nomás, las hacemos, como es el tomar agua, o té, hasta muy tarde en la noche, como ese tipo de cosas. ¿Y cuándo nosotros vemos, o sea, podemos decir que esto ya debería ser un problema, debería consultar? Porque el sueño no está siendo reparador. ¿Cómo lo identifico? Porque yo creo que incluso una persona que duerme 7 horas de corrido puede que el lunes se despierte cansada o que la tira la pega, pero no por eso el sueño no fue reparador. Entonces, ¿cómo identificamos que nuestro sueño puede estar siendo problemático y digno de consultar? Dentro de las cosas importantes, porque cada persona tiene su ritmo de sueño, y cantidad de horas de sueño. Yo no puedo catalogar a una persona que duerme 5 horas si es que al día siguiente se siente increíble, su sueño fue reparador, y siempre ha dormido esas 5 horas, no le puedo pedir que duerma 8, ¿se entiende, no? Sí. Igual que una persona que duerme 7 que se siente cansado, en una de esas es un dormidor largo. Sí, que en el conocimiento popular hay como una dictadura de las 8 horas. Y no necesariamente es así, hay personas que necesitan 9, 10 horas para dormir y el día no está hecho para ellos, entonces obviamente están más cansados. Entonces, claramente, lo más importante como para poder consultar es cuando tú sientes no solamente que tu sueño no es reparador, sino que te puede empezar a afectar en tu día a día. Por ejemplo, que hayan fallas en la concentración, que provoque irritabilidad tanto en tu área laboral como en tu área familiar, que tenga como alguna cosa específica que te afecte en tu diario vivir. Así como no estoy rindiendo la pega, o estoy muy irritable con mis amigos, qué sé yo, cosas concretas. Porque no puedo hacer cosas dado a esto, o al sueño extremo o al cansancio extremo que yo tengo por el no poder dormir. Por ejemplo, me privo de ir a algo, a una reunión, o no salgo a pasear a mi perrita. Sí, por ejemplo, ese tipo de cosas, porque estoy tan cansado
que no me da para poder hacer cosas que realmente yo quiero hacer. Ahí yo deberías consultar. Y que debería hacer. Sí, que deberías hacer. Oye, Paula, otra cuestión relacionada con el sueño que tengo como duda. Tú misma hablabas de las 8 horas, de esta como dictadura que hay por el número, y para aclararlo también, porque siempre se habla de 8 o 7 horas, importa entonces más que el número, más que la cantidad, la calidad del sueño, ¿no? O sea, si es que yo tengo un sueño de 10 horas, que en calidad no es tan bueno como un sueño de 6 horas, que puede ser espectacular, de repente hasta preferible dormir 6 horas fantásticas que 10 horas malas. Claro, lo que pasa es que siempre se dice, porque, a ver, no es lo normal, pero lo habitual, como toda curva de Gauss, que yo le digo a mis pacientes, la campanita, ¿ya? El 70% de la población cae, entre el 70 y el 80, cae entre las 7 y 8 horas. Ya. Pero tenemos, para un lado, los dormidores cortos, 5, 6, 7 horas, y por el otro lado tenemos los dormidores largos, 9, 10, 11 horas, incluso más. Entonces, depende un poco de en qué lado de la curva caigas. Y yo le digo a mis pacientes que son dormidores cortos, que duermen 6 horas y están angustiados, y yo le digo, relájense. ¿Duermes bien? Sí. No, porque al final se angustian solamente por el número. Por el número. ¿Duermes bien? Sí. ¿Puedes hacer tus cosas en el día a día? Perfecto. Entonces te felicito, le digo. Tienes más día para poder hacer más cosas. En cambio, los pacientes que son dormidores largos, estamos con un problema. De hecho, porque claramente quería profundizar porque es como que así como hemos conocido que la neurodiversidad es un hecho. Todos tenemos cerebros distintos, funcionamos distintos. Hay personas también que tienen entonces, que como que nacieron, por decirlo así, para dormir 10 horas, o no, como que necesitan. Y yo digo, ay chuta, pero con la modernidad que tenemos, con la rapidez, redes sociales, trabajo 24/7, conexión, a veces es imposible dormir 10 horas. O sea, yo apenas duermo 10 horas de repente los fines de semana, cuando me paso de largo hasta tarde. Pero ¿cómo se enfrenta esta persona cuando tú como profesional detectas que necesita efectivamente dormir más que la media y de repente no es posible? Derechamente no es posible. Claro, a ver, en general, primero tratamos de un poco de relajarlo, ya, porque también se angustian mucho. Obvio, porque como no encajo con lo normal. Claro, no encajo con lo normal y no puedo hacerlo todo. Entonces tenemos que ir de a poco mejorando el tema de las medidas de higiene del sueño para ir fortaleciendo y favoreciendo la parte del dormir, tratar de que sus últimas comidas sean más livianas en la noche, más temprano, tratar de alguna forma hacer calzar donde podamos ir agregando media hora antes el tema del sueño, de poder irse a la cama, acostarse a dormir, tratando de ir buscando mecanismos. Tal vez no vamos a lograr jamás que puedan dormir 10 horas de lunes a viernes, entiendo, ¿no? Sí. Ya, pero tratar de que su sueño no sienta que es una privación de sueño constante. Y claro, si es que sienten que es imposible que puedan ir rindiendo, en esos casos, y tienen que estar muy alertas, se pueden dar algunos tratamientos, en caso de que sea necesario, para mejorar la parte de alerta durante el día, previo a algunos estudios para descartar algunas otras enfermedades que puedan estar pasando. Los medicamentos que entran en la última línea, ¿no? Porque yo conozco mucha gente, en especial con lo fácil que es encontrar ahora remedios en la calle y súper barato. Sopiclona hasta la orden del día, clonazepam hasta la orden del día. O sea, eso que antes era una droga difícil porque con la receta y te la retienen en la farmacia, hoy día hay, yo diría, siendo realista, cero barreras. O sea, el que quiere obtener sopiclona puede salir a la calle y encuentra. Y es tentador, porque el camino que tú ofreces, y que es el más sano, entiendo, de ajustar patrones del sueño, es más difícil, requiere más esfuerzo, requiere más tiempo que tomar la pastillita mágica. Claro, lo que pasa es que la pastillita mágica... Y al final te hace daño, eso va a mi pregunta, ¿no? La pastillita mágica, muchas veces, como la sopiclona, el clonazepam, se ocupan para otras cosas, ya que su efecto secundario sea el sueño. Por ejemplo, el clonazepam es un tema aparte. Ya la sopiclona, igual que el clonazepam, generan adicción y dependencia. Y por lo tanto, hacen efecto un rato, pero después ya no hacen efecto. Y esos son para las personas que les cuesta quedarse dormido y ese tipo de cosas. Ahora, si tienes mucho sueño, eso no te va a ayudar en nada. Y además, muchas veces ese tipo de medicamentos puede incluso gatillar otras enfermedades, otros trastornos del sueño. Hay personas que incluso presentan insomnio ya por un síndrome de pierna inquieta, por ponerte un ejemplo. Ya, y o sea, puede parecer problemas con el sueño por tratar de resolverlo con medicamentos. Y puede incluso, por ejemplo, ya pacientes que dicen, no, es que me puse a tomar quetiapina porque me la dio la vecina. Wow. Ya, y ahora duermo. Disclaimer también, la ketiapina de alto nivel. Y finalmente tengo más problemas para dormir. Y viendo en su historia clínica, el paciente no debería haber jamás tomado ese medicamento porque
puede aumentar el tema de los movimientos periódicos de extremidades. Un síndrome de piernas inquietas que el paciente no sabía. Ya, entonces, o pacientes que de repente llegan y toman sopiclona, como tú dices, para poder quedarse dormido y después terminan llegando a la consulta conmigo. Es que, doctora, ahora... No me sirve para nada la sopiclona. No me sirve para nada. De repente me han dicho que estoy como sonámbulo en la casa o me han dicho que me pongo a comer en la noche y que llego y me despierto al día siguiente lleno de migas de pan y no sé por qué. Wow. Claro. Y dentro de uno, si lee los prospectos, la sopiclona, igual que algunas drogas zetas, pueden provocar insomnio, bajones, qué sé yo. trastornos, ¿no? Pueden provocar trastornos de la conducta alimentaria en el sueño. Entonces hay que tener harto ojo. Como atracones y durmiendo. ¿No te das cuenta? Entonces hay que también, por eso uno va al especialista en sueño, uno no llega y hace las cosas porque de repente pueden, no necesariamente lo que le sirve a la amiga te va a servir a ti. Tal cual. Es Oye, Paula, acá tenemos un montón de preguntas interesantes, pero también juegos. Y por ejemplo, uno de esos juegos es la pecera que le tenemos aquí. Tú dirás, ¿qué va a pasar con este juego? ¿Qué me irán a preguntar? Ya, cada uno de estos papelitos que hay aquí tiene una frase relacionada con el sueño, con neurología del sueño, todo lo que está en tu área de especialidad, pero son frases bien reduccionistas, bien provocadoras. Entonces, la idea es que si es que te parece un absurdo, la desmientas, si es que tiene algo de cierto, algo de mentira, la aclares, la precises, y si es que es cierta, la confirme y nos expliques por qué. ¿Te parece? Problema. Vamos a sacar un papelito, ya saqué este por transparencia, se va a ir al agua, vamos a sacar otro papelito, estamos conversando con Paula Contreras, neuróloga especialista en el sueño. ¿Qué dice la pecera? Parálisis del sueño le da a cualquiera. ¿Qué dice la experta? No a cualquiera. Ya hay parálisis de sueños familiares, ya que en general vienen como por la parte genética, ya y pueden generar este tipo de trastornos como del sueño, ya que es como esta sensación de que no te puedes mover, ya como que tuvieras algo encima y no puedes hacer absolutamente nada. Eso describe como una parálisis del sueño. Es como que te hubieran enterrado, con lleno de arena y no te puedes mover absolutamente nada. Nada, como que tu cuerpo no reacciona. Terrorífico suena. Suena terrorífico, sí. Así es, porque tú estás despierto, con los ojos abiertos, consciente, pero no te puedes mover absolutamente nada. Y eso es porque el sueño más profundo, que es el sueño REM, que es el lugar en el periodo de sueño donde no te puedes mover nada muscularmente y que es más activo cerebralmente, ya es un poquito, ese sueño es protector, ¿ya? ¿Y por qué? Porque si nosotros, en ese periodo de sueño, es el periodo de sueño en donde soñamos las cosas fantásticas, donde vemos a los elefantes rosados volar, donde nosotros nos tiramos de los edificios, ese tipo de periodo de sueño es. Si nosotros pudiéramos movernos, también estaríamos todos dándonos vueltas de los edificios, estaríamos todos volando. Entonces nuestro cuerpo nos protege, ¿ya? Entonces no nos podemos mover. Se produce cuando uno está despierto, las parálisis de sueño te activas cerebralmente, abres los ojos, pero el sueño profundo todavía está, entonces no te puedes mover. Qué raro. Entonces, por eso digo, no es tan normal en todas las personas. Y me pregunta acá una colega, para ser transparente, que ha tenido parálisis del sueño. Y me dice, ¿será por eso? Por lo que tú decías de que justo en la etapa del sueño donde uno ve cosas fantásticas, etcétera, que cuando uno sufre, yo nunca he tenido parálisis del sueño, pero parece que hay gente que sufre parálisis del sueño y ve o escucha cosas también. ¿Tendrá algo que ver con que está en una etapa de sueño que justamente te lleva a eso, como a estar soñando básicamente despierto? Por supuesto, es que también hay enfermedades, hay trastornos neurológicos, como por ejemplo la narcolepsia, que no tienen nada que ver con narcóticos, ¿ya? Que se caracteriza por dentro de ellos parálisis de sueño, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que en el periodo en que te estás quedando dormido o despertando, también hay una disociación de este sueño REM, de este sueño profundo, y donde puedes ver, escuchar o sentir cosas que no son o no están. No es que yo estoy despierto como estamos ahora, conversando súper despierto y vea cosas o escucho cosas. Eso no tiene nada que ver. Es solamente en la transición del sueño. Como si estuvieras en una parálisis de sueño y de repente ves un gato por ahí, o que las cortinas cambian de color, o sienten que algo se les posa arriba de la cama, o sienten que levitan o se elevan, ese tipo de cosas. Oye, y que ya la parálisis de los sueños
está estudiado, sabemos que no sé Sí. si es normal, pero pasa. Pero por Puede lo pasar. mismo, a mí me pasó, de hecho voy a hacerte la pregunta, te voy a dar un ejemplo personal, voy a ser autorreferente. Me pasó una vez que fui a algo relacionado con el corazón, me hicieron un análisis, no me acuerdo, pero me dijeron, tiene como, y de hecho, derechamente voy a mentir porque no me acuerdo cuáles eran las palabras que me dijeron, pero era como, hay una arteria que está media tapada, y yo vi ese examen y decía como obstrucción, no sé qué, aguda. Y yo, y entonces fui al médico y le dije, sale esto, estoy súper preocupado, me voy a morir, ¿qué pasó? Me dice, no, eso es normal, pasa mucho, hay una incidencia bien alta, así que no te preocupes, lo tenemos que tener ahí controlado. Y pasa como paciente, porque los médicos lo saben, ven miles de casos, entonces para ellos ya es normal. Pero para uno que ve esas palabras raras, o en el caso de la parálisis del sueño, que pasó por una experiencia tan terrorífica, ir y que te digan, tranquilo, normal, parece como hasta frustrante, porque desde nuestra ignorancia debe ser vivir una parálisis del sueño, realmente creer que me voy a morir. O que hoy voy corriendo a la urgencia y necesito medicamento urgente. A ver, no es normal una parálisis de sueño. Ya. Ya no le ocurre a todo el mundo. Pero es Ya. para preocuparse si es que me pasa una, tengo que ir corriendo al médico. No es para ir corriendo al médico, pero sí tienes que consultar porque hay que determinar si es que es una persona que tiene historia de parálisis familiares y solamente hay parálisis familiares como aisladas y que se pueden hacer tratamientos. Hay que tratar de evitar el consumo, por ejemplo, de alcohol, tratar de evitar la privación de sueño que exacerban las parálisis del sueño y hay como algunas recomendaciones o si se asocia a algún otro tipo de trastorno del sueño, como por ejemplo la narcolepsia. Entonces hay que como investigar un poquito más allá. Y factores predictivos, por ejemplo, a mí que nunca me ha dado parálisis del sueño, la gente que nos está escuchando que nunca no sabe lo que es una parálisis del sueño, No no hay te forma debería de dar. hacerse un examen que te diga tú tienes No. ciertas probabilidades de tener o no. No. Pura sorpresa. Sí, pura sorpresa. ¿Hay Pero en más general trastornos más- del sueño? Obvio que sí. ¿Cuáles son los más comunes, los que tienen más incidencia, por lo menos en tu experiencia acá en Chile? Lo que pasa es que lo más frecuente, y eso es en todas partes del mundo, es el tema del ronquido, las apneas del sueño y el insomnio. Eso es como lo más frecuente, pero entre medio de los trastornos del sueño hay millones de trastornos del sueño que de repente las personas no conocen y que de repente sufren o padecen ya y no saben. Ya dentro de ellos están, por ejemplo, los síndromes de piel inquieta, de repente están las narcolepsias, las hipersomnias diurnas idiopáticas, el sonambulismo, los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, hay varios otros tipos de trastornos del sueño adicionales, ya, pero lo más frecuente siempre va a ser el tema de ronquidos y apneas del sueño, por una parte las apneas obstructivas y por otro lado el tema del insomnio. Eso es como Oye, y los siempre ronquidos, lo más apnea, frecuente. entonces, profundicemos en eso. Y si yo ronco, ¿necesariamente tengo un problema del sueño? ¿Uno puede roncar y estar perfectamente bien? ¿Cuándo se vuelve complicado el ronquido? ¿Cuándo o siempre es síntoma de que algo raro está pasando? A ver, mira. El roncar primero no es normal para ninguna persona. Ya, eso como Partamos de esa punto base. uno de la Constitución. No, claro, no es normal para ninguna Ya. persona. El roncar me habla de una dificultad en el paso del aire, de fuera del cuerpo hacia adentro del cuerpo. Ya, el ronquido en general yo le explico a mis pacientes que ocurre más o menos en 3 zonas. Pero en general el ronquido acá a nivel nasal, que es lo que dicen, es como un sonido nasal más que ronquido. Es como un sonido. Ya. El ronquido ocurre entre la nariz y la boca y entre la boca y la garganta. Ya hay factores genéticos asociados, padre o madre roncador. Y eso es por el tamaño de la mandíbula de las personas o el tamaño de este tubito por donde estamos respirando, ¿no es cierto? Pero además de los factores genéticos, vamos adquiriendo otros, como es el tema del peso. Mientras más peso uno tenga, más ronquidos y más pausas en la respiración vamos a tener. Si tú estás resfriado Porque o como más estás como grasa una... en el cuello, Claro. ¿no? Si tú estás resfriado o estás con una rinitis alérgica, obviamente vas a roncar. Estamos súper de acuerdo, porque se congestiona todo eso. Y claramente uno puede decir, eso es normal. No es normal porque estás enfermo. ¿Se entiende, no? Pero el resto de las personas puede haber un ronquido como primario, solo ronquido, ya... O puede haber un ronquido secundario a la apnea del sueño u a otras cosas que pueden estar ocurriendo en tu vía respiratoria. Y de hecho hay una maquinita que se ocupa para la gente que tiene como hartos problemas con el ronquido. A mí me pasó mi abuela, de hecho, quizás me está viendo ahí, saludo a la abuela. Roncaba, yo cuando chico me acuerdo, roncaba al punto que casi parecía que se fuera a morir. O sea, yo desde chico lo veía Claro, por así, supuesto. ¿no? Como, y pará. Esas son Y apneas. seguía respirando. Esas son apneas. Sí, y ahí seguía durmiendo y yo decía, mi abuela, en cualquier momento se va a morir. Y se compró una maquinita que se llama CPAP, con la que ahora está feliz y no ronca. ¿Cómo es esa maquinita? ¿Qué es lo que hace esa maquinita? Mucha gente puede que ni la conozca y puede que sea una solución. Es cara, sí, pero puede que solucione el ronquido también. Claro, pero no es para solucionar el ronquido, porque el ronquido per se no genera grandes alteraciones aparte de una fragmentación del sueño. En general,
¿cuál es el problema? Son las apneas. En esto general que te el decía yo de ronquido, ahogarse. claro, el ronquido es como una alarma y como cualquier alarma es molesta, ¿ya? Pero nos está indicando que algo puede estar pasando, ¿ya? Y en general pasa que hayan apneas de sueño, ¿ya? Ahora, dependiendo de la gravedad de la apnea, si es una apnea leve no le vamos a colocar un CPAP, ¿se entiende, no? Ya. Hay otros tipos de tratamientos adicionales entre medio, ¿ya? Pero si es una apnea severa y además hay otras enfermedades adicionales como hipertensión, diabetes, obviamente la indicación va a ser más, coloquemos una máquina, un CPAP, que la tolere, obviamente, el paciente, y ahí vamos a andar bastante mejor. Es aire a presión, literalmente, Que entra nada más que eso. por tu boca y te ayuda a que no ocurra la apnea. en Que no definitiva. ocurra la apnea del sueño. Es eso, básicamente eso, aire a presión. Bueno, Paula Contreras, neuróloga especialista en el sueño, hablamos sobre por qué es importante dormir, qué pasa si no dormimos, la parálisis del sueño, ojalá nunca me dé, y estamos hablando recién de los ronquidos. Muchas gracias por estar acá en el programa, Paula. ¿Te Muchas pasa? gracias a ti. Seguimos con más. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que hacía frío y no teníamos con qué diablos abrigarnos. ¿Cómo se abrigaba la gente en la antigüedad? Naturalmente no era tan ecológico como ahora. Pieles de animales era lo primero a lo que echaron mano los primeros humanos. Usaban pieles de animales para protegerse del frío. Hay evidencia arqueológica que sugiere que hace más o menos 120.000 años atrás nuestros ancestros ya confeccionaban prendas con pieles de, por ejemplo, chacales, zorros y gatos monteses. Usaban también, aquellos que eran más eco-friendly, fibras vegetales. Con el desarrollo de distintas técnicas de tejido, los humanos de ese entonces, de la antigüedad, empezaron a usar fibras vegetales como el lino, el cáñamo, para fabricar prendas, especialmente en ciertos lugares donde el clima era más cálido. Llegó la Edad Media y con ello las pieles de animales y las fibras vegetales que se usaban en la antigüedad se fueron refinando. Apareció, por ejemplo, la lana. Durante la Edad Media se convirtió en el material más común para confeccionar prendas por su disponibilidad, propiedades térmicas. Ocupaban lana, o empezaron a ocupar lana mucho, en túnicas, capas y otro tipo de vestimentas que de alguna manera permitían conservar el calor corporal. Y de hecho, tanto hombres como mujeres ocupaban túnicas que variaban en su longitud y su diseño según clase social y región. Es decir, si es que ganáis mucha plata, teníais una túnica especial, los que no ganaban tanto tenían otra, si es que vivíais en Chile teníais una túnica, los de Estados Unidos tenían otras túnicas. Sastrería, estatus social, la vestimenta empezó ya a reflejar estatus social. Es decir, no solamente era funcional, no solamente me quiero abrigar para no tener frío, sino que también con este abrigo quiero decir algo. Quiero, por ejemplo, reflejar el estatus social al que pertenezco. Usar ciertos tipos de pieles, colores, estaba de hecho reservado para la nobleza. Entonces, el que se ponía esos colores era porque o pertenecía a la nobleza o, no sé, se robó un chaleco de un noble. Luego, en la actualidad, llegamos ya a los materiales sintéticos. Nos alejamos de la lana, nos alejamos de las pieles de animales, de las fibras vegetales, porque con el siglo XX, en particular por ahí por 1940, apareció el nylon y el poliéster, que revolucionaron la industria textil ofreciendo alternativas súper duraderas, versátiles, de hecho, comparado con las fibras naturales. Lo lamentable, y esto me recuerda mucho a la conversación que tuvimos hace unos días con Mark Minobu de Plastic Oceans. Estábamos hablando de por qué se siguen entregando bolsas plásticas, cómo contaminan, cómo afectan al mar y a nosotros que estamos comiendo plásticos básicamente todos los días. Y él nos decía, no es que tenga que desaparecer el plástico, sino que tenemos que redefinir nuestra relación con el plástico, porque el plástico desde su invención fue concebido como un material durable, para que no desaparezca en mucho tiempo, y nosotros lo ocupamos para la botella de 200 cc y la tiramos a la basura. Entonces hay que redefinir nuestra... Y lo mismo pasa con los abrigos. El nylon, el poliéster, claro, ofrecen ventajas comparativas gigantes, pero han visto los basurales de ropa que hay acá en Chile. Sin ir más lejos, en el norte está uno de los basurales más grandes, vertederos más grandes de ropa sintética. Bueno, es porque creemos que los inventos y todos estos avances tecnológicos son igual de desechables que siempre, cuando la idea es que no fuera así. Tecnología textil avanzada tenemos en el presente, ofrecen propiedades térmicas súper avanzadas, impermeabilidad, resistencia al viento, son mucho más cómodos. Y por último, la moda sostenible. Yo creo que ya hay un creciente interés en la moda sostenible, se están desarrollando materiales reciclados cada vez más, alternativas ecológicas a las fibras tradicionales, buscando reducir el impacto ambiental de la industria textil. Y de hecho yo les dejo un dato antes que vayamos a la pausa para que lo busquen ahí en Instagram o en internet. Hay una, no sé si una empresa, ONG, fundación, se llama Ecocitex. Eco, C-I-T-E-X, es chilena. Y justamente se dedican a esto, a hacer activismo por la moda sostenible, porque yo sé que las prendas de Shein son baratas, pero no es tan sostenible a largo plazo. Último dato, antes de que nos vayamos a la pausa. ¿Sabías que Shein no se dice Shein, sino que se dice Xi'an?
nos vamos a la pausa y ya volvemos. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love. Oye, hay una investigación que me llama mucho la atención, te la voy a compartir acá. Científicos descubrieron que la sangre menstrual podría usarse como fertilizante para alimentos en Marte. ¿What? ¿De qué están hablando? La misión de científicas españolas Hypatia 2 o Hypatia 2, que investiga las condiciones de la vida en Marte, consiguió demostrar que la sangre menstrual tiene un potencial prometedor, escuchen bien las palabras, tiene un potencial, 1, prometedor, 2, es decir, todavía no es una certeza, podría ser fertilizante para conseguir alimento de brotes verdes en el planeta rojo. La de Hypatia 2 es la primera misión cuyos astronautas han usado la copa menstrual en una misión simulada. Muchas de las mujeres o personas que nos están escuchando de repente para su manera de relacionarse con la menstruación es la copa menstrual. Hay otros métodos también, pero la copa menstrual ahora la usaron en esta misión en Marte. Las mismas astronautas, en una misión simulada, por supuesto, no fueron a Marte con las copas menstruales, pero una iniciativa que reivindica normalizar que las mujeres pueden y deberían ir al espacio sin perder su ciclo y que, lejos de hecho de ser una carga por generarse residuos, podrían ser cero residuos estas misiones porque podrían finalmente tener beneficios como la generación de alimentos. Según los resultados preliminares de estos experimentos que realizaron en un semillero de legumbres en una estación, una disolución de sangre menstrual con agua mostró que el semillero, con recipiente de vidrio, produjo mayor cantidad de raíces y brotó incluso antes que la contraparte no fertilizada, con esa solución de agua y sangre menstrual. Martínez ha destacado que uno de los investigadores lo preciado que es contar con brotes verdes como alimentos en misiones donde los astronautas no tienen más que comida deshidratada. Imagínate, poder plantar cositas, una albahaquita, supongo que hay cosas más nutritivas que la albahaca, ¿no? Pero esa es la idea y podría haber un potencial prometedor en la sangre menstrual, lo que no solamente haría que los viajes sean más fáciles y no hay que estar pensando tanto en la comida, sino que abre una puerta gigante para que paremos con esto de que no, es que las mujeres, imagínate, le da justo la menstruación cuando estén tonteras. No es una excusa, según lo que dice la ciencia. Sigamos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Ya, seguro te enteraste que hay nuevo papa. Habemus papam, le dicen. León 14 se llama el caballero, es estadounidense. Más allá del papa, más allá del cónclave, que es muy fascinante y seguro lo vamos a comentar igual, quería conversar con nuestro invitado que está acá en el estudio, Luis Bamondes, doctor en Ciencias de la Religión e investigador UChile, sobre cosas más grandes. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Oye, Luis, ¿cómo definirías religión? Partamos por ahí. ¿Qué es una religión? Ni siquiera la católica, no. ¿Qué es religión? Nos remitimos a uno de los padres de la socioantropología, como Emil Durkheim. Creo que es una definición que hasta el día de hoy perdura y que tiene cosa de buena salud. Un sistema solidario de creencias relativo a las cosas sacras. Nos da algunas indicaciones desde ya. Es un sistema, es un fenómeno de característica colectiva, solidario de creencias, no es cualquier tipo de creencia, es relativo a lo sagrado. Lo sacro me genera la duda. ¿Quién define aquello que es sacro o que no? Y cómo eso al final construye este sistema de creencias. Sí. Es interesante la pregunta porque recordemos que a nivel histórico podríamos decir que no existe ningún tipo de sociedad, microsociedad, banda, tribu, en fin, que haya prescindido de algo sacro. Por lo tanto, es la propia cultura, es la propia comunidad quien define qué es lo que es sacro. Ya sabemos, por ejemplo, que para algunas culturas una montaña sagrada, el agua sagrada, la tierra sagrada, una piedra sagrada, en fin, todo es posible de ser convertido en algo sagrado. ¿Cuántas, esto puede ser yo creo que no tiene respuesta a esta pregunta, pero ¿cuántas religiones existen? ¿Cuáles son las principales? Háblanos más sobre las religiones para seguir entendiendo las diferencias que existen entre ellas también, porque estamos hablando de esto a propósito del Papa y la religión católica, que es la imperante, pero me quedo corto, yo creo, con decir más de 1000, aparte de la católica. Sí, y es difícil porque nosotros reconocemos en gran medida lo que, sobre todo para el mundo occidental, aquellas raíces más vinculadas a la judeocristiana, ¿verdad? Ya. Incluida también, obviamente, el Islam. Pero dentro de esas características, claro, judaísmo, cristianismo, islam es lo más reconocido dentro del contexto occidental por su peso histórico, pero también sabemos
y probablemente es de conocimiento público, grandes religiones que han influido de manera importante en otros contextos culturales, pensemos en el hinduismo, en el budismo, pero también en el animismo como una práctica de alguna manera primigenia que abarca gran parte de África. ¿Qué es el animismo? Porque me voy al tiro a la animita. No sé si tiene algo que ver. Tiene que ver con una concepción que es distinta, donde, por ejemplo, para determinadas sociedades la concepción inclusive de Dios es una concepción construida sobre la base de un constructo distinto. Cuando nosotros hablamos de Dios, lo asociamos a una estructura religiosa bien particular, como las que ya hemos señalado. Pero, por ejemplo, los pueblos originarios en América Latina no carecen, de la figura, algunos de ellos, de la figura de una divinidad tal como la entendemos desde la perspectiva occidental. Es por eso que en algunas culturas no existe la figura de Dios, existe la figura de ánima, la figura del alma, el espíritu, energía, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis por qué me interesa tanto hablar de esto, Luis? Porque en particular contigo, como investigador de la Universidad de Chile, porque hay muchas formas de ver la religión, pero están aquellos que, no sé, para abordar la religión dicen son puras mentiras, la religión es todo ficción, no existe. Y yo digo, siendo un programa de ciencia, que eso es lo que menos importa, o sea, si es que existe o no, porque, y es fascinante que desde una perspectiva laica se pueda estudiar la religión, porque al final la religión es importante para todos, o sea, hay una búsqueda como de certeza, de alguna manera, ¿no? En la religión, en aquello que no es concreto y que muchas personas les ayuda a avanzar y ha ayudado a la sociedad a avanzar también. Cuéntanos como de esa importancia que tiene la religión, porque de repente un ateo acá ya se cambió de canal hace rato, pero influye mucho en el desarrollo de la humanidad. Sí, a mí me interesa precisamente esa perspectiva que es la que tú señalas. Yo trabajo en la Universidad de Chile y mi perspectiva de análisis respecto a lo religioso es considerar aquello como un fenómeno sociocultural. Por lo tanto, el acercamiento, de hecho, tú lo señalabas yo en la Universidad de Chile, una universidad laica, igual como la de ustedes, mi enfoque es desde ciencias de la religión. A algunos les parece, digamos, curioso cómo esto de ciencia y religión, pero es una disciplina que nace en el siglo XIX precisamente para abordar lo religioso desde una perspectiva interdisciplinar. Sociología de la religión, antropología de las creencias, psicología de la religión, fenomenología, historia de la religión. Todas esas disciplinas al servicio de poder comprender un fenómeno sociocultural que ha acompañado a la humanidad desde sus tiempos primigenios. Eso como un primer punto. Sí. Y el segundo tiene relación, a mí me puede gustar o no gustar determinada confesión religiosa. Puedo creer o no, pero a mí lo que me interesa, digamos, como cientista social, es la incidencia que sigue teniendo la religión en la vida cotidiana. Alguien podrá decir, a mí no me interesa la religión. Yo le preguntaría si le interesa la religión cuando nos damos cuenta que mucho discurso religioso permanece hasta el día de hoy y, por ejemplo, se tensiona en temáticas de orden público, por ejemplo, la ley de aborto, eutanasia, matrimonio de personas del mismo sexo. Religión y política. Religión y espacio público. Clases de religión en la escuela pública, financiada con los impuestos de todos y todas. Entonces, la pregunta es, ¿importa la religión? Claro que sí, porque es parte esencial de nuestra vida y no la podemos desconocer, diría yo. Oye, Luis, y de hecho mucha gente ahora ya se ha ido desapegando de la religión, principalmente por las instituciones. Los ejemplos yo lo veo, de hecho, en mi familia, amigos, su abuelita, que todas son muy, la palabra es media despectiva, ¿no? Pero se va a entender, pechoña, o sea, muy creyente, realmente muy importante la fe, pero ya no le gustan los curas, ya no le gusta la iglesia. Y de hecho en las nuevas generaciones también hemos ido viendo esto, no sé si tú tendrás la data mucho más que yo, pero un desapego más de la religión, pero he visto también como que se ha ido, o sea, no es que queramos huir de la espiritualidad, porque quizás estamos huyendo del catolicismo, de la iglesia y del papa, pero la gente sigue de otra forma explotando su espiritualidad. O sea, es algo inherente a todos, aunque no nos guste la iglesia o la religión, el tarot, la astrología, lo incienso. O sea, hay un montón de cuestiones que son espirituales y las tenemos igual en lo cotidiano. Sí. Fíjate que ese diagnóstico que tú señalas es muy certero. Yo lo graficaría en un concepto que una socióloga británica, Grace Davy, acuñó hace bastante tiempo atrás, que es la existencia de creyentes sin religión. Sujetos que tienen un cuerpo de creencia inclusive muy activo, pero que eso no necesariamente los vincula a una religión en términos institucionales. Por ejemplo, en el caso latinoamericano y en el caso de Chile hablamos de soy católico a mi manera, que una suerte, digamos, como me interesan algunos aspectos del catolicismo, pero por otra parte gozo de cierta autonomía para decir esto no me convence, esto lo rechazo, etcétera, etcétera. Y por otra parte, sobre todo en población joven, nosotros lo hemos estudiado en la Universidad de Chile, encontramos personas que cuando tú les preguntas, ¿tú te identificas con alguna religión? No.
pero cuando comenzamos a desglosarle un sinnúmero de prácticas, tarot, esoterismo, lectura, fenómeno autoayuda, etcétera, etcétera, tienen inclusive, digamos, más prácticas que sus propios padres o abuelos. Entonces, también hay una suerte de desconocimiento de reducir la categoría de religión muchas veces solamente a lo institucional, cuando la categoría es mucho más amplia. Y en esta obsesión, como por separar también el Estado de la religión, muchas veces se ha visto como que, claro, la religión es lo único que es espiritual, o lo único que no es concreto, entonces ya ha echado la religión. Pero yo escuchaba, por ejemplo, un antropólogo español, quizás lo conoces, te suena, se llama Manuel Delgado. Y es muy bueno para la antropología de la religión, es muy divertido además. Y dice, yo lo voy a citar, porque él lo decía así como impresionado, medio en talla, medio en broma. Yo conozco a gente con estudios, gente seria, que incluso cree en la democracia, decía él. Diciendo como que la democracia también es algo intangible, algo que nunca va a estar 100% concreto en la realidad, siempre va a haber falencias con la democracia, pero aún así hay mucha gente que cree en la democracia. Entonces él dice, me parece eso igual que creer en la religión. ¿Qué piensas tú como de eso? Que no es lo único intangible al final la religión, hay muchas otras cosas en las que creemos. No es lo único intangible, y creo que a rato se olvida algo que también tú aludías en la presentación. La religión tiene un potencial de relevancia que es muy, muy importante para una gran proporción de la población a nivel mundial. Estamos hablando que sobre el 80% de la población del mundo se identifica con alguna religión o con alguna filosofía de característica espiritual, el 80%. Entonces, cuando vienen toda esta idea de que estamos asistiendo a un periodo o a un proceso o a tiempos de mayor secularización, sí, se cree distinto, pero no se deja de creer. Chile, por ejemplo, Chile es uno de los países que ha avanzado yo diría que de manera más rápida en su proceso de secularización junto con el histórico Uruguay. Ya, pero en el caso de Chile, si analizamos las cifras actuales, el 42% de la población se sigue identificando como católico. El 16% se identifica como evangélico en el Chile secular o en el Chile laico. Y aproximadamente entre un 3 y un 5% se identifica con otra religión. Si uno hace la sumatoria, le dará aproximadamente el 65% de la población se sigue identificando con una religión en el Chile secular. Sí. A eso sumamos clases de educación religiosa en la escuela pública. A eso sumamos una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos en la Subsecretaría General de la Presidencia. No tenía idea. A eso sumamos que hay pasillos completos de la cárcel pública que están bajo, de alguna manera, la dirección de sectores evangélicos. A eso sumamos que durante la década de los 90, por ejemplo, la religión fue muy importante en aplicar censura a cuestiones que nos pueden interesar a todos nosotros. En particular a mí, el ejemplo que siempre señalo, la prohibición de ingreso a Iron Maiden, grupo favorito. Sí. O no podíamos ver la última tentación de Cristo. Satánico y no pudieron venir. Exactamente, porque podía pervertir a la juventud. Claro. Cosas de ese tipo, o sea, son inaceptables en una sociedad moderna, democrática. ¿Por qué son inaceptables? Son inaceptables porque precisamente creo que cruzan la frontera. Lo comparto, pero no sabría cómo argumentarlo. Porque creo que cruzan la frontera respecto a las libertades que se deben establecer bajo un patrón claro, democrático, de discusión pública, donde tus creencias religiosas no necesariamente son las que tienen que primar, claramente. Te coloco un ejemplo concreto. Cuando se discutió la entrega de la píldora del día después, en los consultorios y particularmente en los sectores más carenciados de nuestro país, un alcalde en particular, el alcalde Osandón, en ese minuto, Manuel José, de Renovación Nacional, él rechazó hacer la entrega de la píldora del día después en Puente Alto porque eso atentaba contra sus creencias. Entonces aquí, ¿es la religión o es la salud pública? Yo me inclino que es la salud pública. 100%, claro. Y que eso fue fruto de una discusión, fue fruto, digamos, de la democracia, en fin, no de una imposición religiosa que obviamente corresponde a un ámbito más privado en este caso. Oye, Luis, tenemos acá un montón de preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Por ejemplo, ¡ay! No lo va a alcanzar, va a tener que parar, chiquillos, me van a tener que esperar. La ruleta, que la tenemos aquí, está escondida en un lugar complicado. Tú dirás, ¿cómo vamos a jugar con algo tan serio como la religión? No, tranquilo. Cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta relacionada con la religión. Las ciencias de la religión, antropología, sociología de la religión. Son preguntas de sentido común. Entonces, por lo mismo, pueden no estar tan bien formuladas, como alguna pregunta que haría un niño o una niña sobre el tema de la religión. Cuando salga, te la hago y la idea es que tú la tomes lo más en serio posible y ahí desarrollamos la conversación. Vamos a tirar la ruleta, ¿les parece? 3, 2, 1, gira la ruleta. Uy, le hizo muy fuerte, se nos va a terminar desarmando. Mientras conversamos con Luis Babón, doctor en Ciencias de la Religión e investigador de la Universidad de Chile, salió en el verde olivo.
¿Qué pregunta corresponde con el verde olivo? Diferencias entre una religión y secta. ¿Qué dice el experto? Es una pregunta que es bastante recurrente. Por una parte, reconozcamos que la religión es una construcción social legitimada por la propia sociedad, no así necesariamente la secta. La secta de hecho, es una terminología en bastante desuso, porque tiene un sesgo y una connotación de orden peyorativo. ¿Cómo le diríamos entonces a lo de Antares, por ejemplo? Es una agrupación religiosa minoritaria. En otros estudios se les denomina como culto, denominación, nuevo movimiento religioso, pero no secta. O sea, esto es interesante. Se tiende a omitir el concepto secta porque es una concepción peyorativa y que en el pasado fue utilizada para denostar, prejuiciar e inclusive sancionar a grupos que hoy día ya no lo son considerados. Un ejemplo concreto. En América Latina, en la década de los 60, se tendía a apuntar con el dedo a las agrupaciones religiosas evangélicas, tipificándolas como sectas. Las sectas protestantes. ¡Ay, me suena! ¿Alguien osaría hoy día, No, pues, cuando son la segunda opción religiosa de los chilenos y chilenas y la segunda opción religiosa de los latinoamericanos, en decir ellos son una secta? Tienen radio, los candidatos apuntan a ese voto evangélico, es imposible. Claro. O te coloco otro ejemplo. En una investigación que hicimos hace un tiempo atrás, a la gente, el público general, apuntaba con el dedo y decía que determinada religión, por ejemplo los Krishna, eran una secta. ¿Son una secta considerada, digamos, en India? O sea, cosas que podrían ser, comillas, tipificadas como secta en un lugar, o con esa concepción peyorativa, no lo son en otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una religión, como el Islam, catolicismo, y un culto minoritario? El culto minoritario tiene mayores barreras de entrada muchas veces para que la gente pueda pertenecer a ello. Tiene mayores exigencias. Y eso asusta muchas veces a las personas diciendo son lugares, son cultos herméticos. Como un club, o se siente como un club. Exactamente. Y hay una investigación que es bien interesante, la recomiendo a quienes nos están viendo, se llama El estigma del extraño, de Joan Prato, un antropólogo español, que él dice, bueno, ¿y cuál sería la diferencia con ese hermetismo, con ese secretismo, con esa idea de, comillas, lavado de cerebro? Otro concepto que también en desuso y no corresponde, que podría haber cuando comparamos ese tipo de estructura religiosa con un sujeto joven que pertenece a la juventud de un partido político. ¿Hay lavado de cerebro ahí? ¿O estas escuelas premilitares? En la política le dicen maquineo, adoctrinación. Claro. Entonces dicen, no. O sea, y es una cosa. Y lo segundo, que también hay capacidad de agencia de los sujetos para poder decir a qué pertenecen y a qué no. Entonces hay mucho, yo diría que hay mucha leyenda urbana respecto a agrupaciones religiosas minoritarias que solamente se tipifican como sectas cuando se produce la comisión de un delito, curiosamente. Luis Bamondes, doctor en Ciencias de la Religión, investigador también de la Universidad de Chile, en el Centro de Estudios Judaicos. Oye, muchas gracias por estar acá con nosotros. Mira, el público que tenemos acá espontáneamente va a aplaudirte ahora. A ver, escuchémoslo. Ahí está el aplauso. Es que el público está muy lejos, entonces le llega tarde la instrucción. Ya, Luis Bamondes, doctor en Ciencias de la Religión, investigador de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar acá y seguimos con más. All You Need Islam. Nos persignamos porque llegó la hora de terminar con este capítulo. Hoy hablamos de cosas súper interesantes sobre el sueño en la primera mitad del programa. ¿Te ha pasado alguna vez que te da una parálisis del sueño? Porque seguro que si es que te ocurrió, con lo terrorífico que es, lo vas a recordar para siempre. Hay varias respuestas interesantes que te podrían servir de Paula Contreras, neuróloga especialista en el sueño, con la que conversamos hoy día, no solamente de parálisis del sueño, sino que también porque es importante dormir, esto de las horas. Al final no importa tanto si son 8, 7, 9, lo importante es que sea de calidad y que te sientas bien, etcétera. Lo puedes revivir siempre en YouTube, por supuesto. Y recuerda que los fines de semana también tenemos repeticiones del All You Need Islam. Y recién conversábamos sobre la religión, qué es la religión, las religiones, a propósito de que tenemos un nuevo Papa León XIV, cómo irá a cambiar el mundo. Bueno, eso es lo que nos decía nuestro invitado. La conexión entre religión, cultura y política apretadísima, entonces solo queda esperar cómo irá cambiando el mundo de ahora en adelante con este nuevo Papa y cómo va cambiando la Iglesia Católica y cuanto más. Nosotros nos encontramos en una nueva edición, recuerda, de lunes a viernes a las 11 de la mañana completamente en vivo por Santiago Televisión, Radio USACH y repeticiones en cualquier lado, Zapping, Cable Mundo, los fines de semana, etcétera. Que estés bien, chao, chao.